Buenas tardes, soy María Gil, soy residente de Oncología Médica del Hospital Germans Trias y Pujol. Lo primero, como mi compañera, agradecer a Mir por darme la oportunidad de explicaros un poco cómo es mi especialidad y animaros a que la cojáis. Lo primero que me preguntaron, me dijeron que tenía que definir a mi especialidad en una sola palabra, y después de pensarlo mucho y hablarlo con mis compañeros, creo que una buena palabra que define a la oncología es la superación. ¿Por qué? Porque es el reto que todos tenemos, tanto desde el investigador clínico que está en el laboratorio investigando la biología molecular, farmacología que cada día utilizamos en las consultas y en el trato con el paciente, como todo el personal del hospital, médicos, enfermeras, auxiliares que están en contacto con el paciente y que intentan que su vida sea un poquito mejor, y por supuesto el paciente, que en oncología es muy, muy importante. Puntos positivos de mi especialidad. Veréis que he hecho muchos positivos y muy pocos negativos. Eso es porque a mí me gusta mucho y creo que es importante que te guste para poder cogerla. Puntos positivos. El primero, bueno, que es una especialidad que está en continua evolución, que hace 15 años ahora ha variado muchísimo. O sea, prácticamente hablábamos de muy poquitos fármacos, muy poca base de por qué se producía el cáncer, de cuáles eran los medios por el que evolucionaba, creaba resistencia y se nos escapaba, a ahora que hacemos una oncología mucho más dirigida con fármacos diana, sabiendo muy bien, bueno, o intentando saber mejor cómo evoluciona el cáncer y cómo sobrevive él y muere el paciente, mejor dicho. Que dentro de la misma especialidad tenemos muchas ramas. Puedes dedicarte tanto a la investigación clínica en el laboratorio, puedes dedicarte a hacer investigación básica, hospitalización, que los pacientes son muy, muy frágiles, entonces pasan mucho tiempo en planta de hospitalización. Entonces, son una de las partes que, aunque parezca mentira, la oncología es muy medicina interna, pero de nuestros pacientes. Y las consultas, que sería la otra rama muy importante que tiene la oncología. Como me ha dicho también mi compañera de anatomía patológica, la oncología es multidisciplinar, puesto que tenemos los comités oncológicos en que cada rama de la oncología se reúne con el cirujano, con el anatomopatólogo, con el radiólogo, con el radioterapeuta, para ver cuál es la mejor opción que se le puede ofrecer al paciente. Y esto es cada día. Cada día, por lo menos en mi hospital, hay un comité diferente: pulmón, digestivo, esófago, gástrico, hay por ramas. Y entonces coges mucha relación desde el principio con el resto de compañeros del hospital. Una de las partes que puede ser más dudosa de si es un punto positivo o un punto negativo sería la relación con el paciente y con los familiares. Desde el principio, desde el diagnóstico, coges mucha relación con el paciente, porque son consultas muy seguidas, tanto con el diagnóstico, junto con el tratamiento, y también en el final de la vida del paciente. Y además, cuando ingresa, tanto por toxicidad como por la propia evolución, pasa mucho tiempo hospitalizado. Entonces creas un vínculo que en otras especialidades yo creo que no llegas a crear. También depende del hospital como sea y como tú seas, si te lo quieras, como quieras relacionarte con el paciente. Además de que, como he dicho, que es una especialidad muy, muy médica, es muy parecida a la medicina interna, pero del paciente oncológico, porque cuando ingresan, puede ser desde por una toxicidad cardiológica que haya hecho por algún fármaco a por cualquier complicación de la enfermedad, son un manejo de medicina interna. También hacemos muchos procedimientos. Hacemos punciones lumbares, toracocentesis y paracentesis, que no es algo aislado, que utilizamos muy a menudo tanto en la consulta como en la planta, tanto diagnósticas como terapéuticas. Los puntos negativos, como veis, son muy pocos. El horario, o sea, pasar mucho tiempo en el hospital, se supone que es de 8 a 5, pero si te involucras y te dedicas, puedes llegar a salir muy tarde. Y esto creo que en cualquier hospital que cojas no es algo aislado. Yo, cuando hablo con mis compañeros, esto es generalizado, incluso fuera de Cataluña, que el horario se supone que es hasta las 3. La carga de trabajo, o sea, cuando estás en la planta asumen mucha responsabilidad y tienen mucho trabajo, pero cuando llegas a las consultas, igual, porque además si quieres hacer investigación, que la puedes hacer, tienes mucho trabajo. Las guardias, tanto si en tu hospital se hacen de puerta,
como si las haces de oncología, son muy duras. O sea, yo creo que en cualquier especialidad, pero en esta bastante, porque es eso, el paciente es muy frágil, entonces acude mucho a urgencias y tienes que visitarlo, y al ser tan frágil, un paciente que parece que podía ser unas horas y a casa se puede complicar y tener que correr. Y luego lo que hemos dicho, la carga emocional, que puede ser negativo o positivo, porque también es bonito ver cuando hacen, ¿no?, cuando la cosa va bien y se alegran, y también acompañarles al final también puede ser algo bonito. Bueno, las rotaciones. Hasta el año pasado eran 4 años, desde el año pasado ahora son 5 años, y los que ya estábamos dentro de la especialidad pudimos elegir si alargábamos un año más o hacíamos hasta R4. Entonces, esto varía mucho, depende del hospital. Es una de las cosas que tenéis que preguntar cuando vayáis, porque varía mucho y es muy importante. Entonces, de R1 y de R2, en general, lo que hay es medicina interna, anatomía patológica, hematología, paliativos o PADES, oncología radioterápica, UCI, radiología, nefrología, cardiología, neumología y otorrino. De R3, en general, aunque esto varía un poco también, suelen estar en la planta, ¿vale? Bueno, planta de hospitalización, y también bajan algo a ayudar a consultas, o por lo menos intentar coger manejo del tratamiento en consultas. De R4 y R5, sobre todo es consultas y apoyo en planta, y las rotaciones externas, que normalmente son 3 meses y en casi todos los hospitales puedes hacer. Vale. ¿Y cómo es el día a día? Bueno, esto depende un poco del hospital. Mi hospital, desde R2, que ahora ya serán los R3 cuando lleguen al servicio, a primera hora hay como una reunión con enfermería para ver el trato, bueno, qué ha pasado la noche el paciente, qué ha pasado, si hay algún cambio, si han detectado ellos algo que puedan ayudarte, porque en mi hospital también pasamos con paliativos muchos pacientes, entonces es como más en conjunto. Y luego ya pues pasar visitas, tus cursos, tus altas, lo de siempre en cualquier especialidad. En DR3, bueno, DR4 y R5 están los comités y están las consultas, más hacer todas las primeras visitas, que son la visita un poco más alargada. Y además todas las sesiones del servicio, que eso también depende de cada hospital. Pues en mi hospital tenemos las reuniones del servicio como tal, las bibliográficas, de casos clínicos, y las de residentes, que es un poco pues un repaso de cada parte. Cosas que tenéis que saber de cada hospital para poder elegir. Yo creo que es importante que vayáis a los hospitales, ¿no?, y habléis con cada uno para poder decidir antes. Antes de nada, pues saber qué tipo de oncología os gusta, si os gusta más la investigación o la parte clínica, porque es muy diferente y cada hospital os puede proporcionar más de una cosa o de la otra. El tipo de hospital también, el ambiente que buscáis. Hay hospitales pequeños y hospitales grandes que son muy diferentes y os pueden aportar pues cada uno lo suyo, y es importante saberlo. Y el feeling, como decía mi compañera, yo creo que es una de las cosas más importantes cuando vayáis. Si estáis a gusto, si veis que el servicio hay unión y podéis estar bien con ellos, o si veis que es un caos y que no os gusta cómo está la cosa. El tipo de oncología, ¿vale? No es lo mismo. Hay hospitales que son muy pro tratar y hacen mucha línea de tratamiento, y hay otros hospitales que hacen 1 o 2 líneas y pasan a paliativos y se desvinculan del paciente. Entonces, depende de cómo tú seas y el tipo de oncología, también es importante saberlo. Las rotaciones, como he dicho, es importante saber qué van a aportar, qué pueden ayudaros. Y las salidas. Hay hospitales que cuando terminas de R5 te ofrecen como un año de una beca, o depende del sitio, se llama de una forma diferente, pero es prácticamente esto, 1 o 2 años como becario en el hospital. El tipo y el número de guardias, hay hospitales que hacen de medicina, por ejemplo en Canruti es así, y el resto, la mayoría, son de oncología a partir de R3. Y si os van a ayudar o no a la hora de publicar, de hacer tesis, si vais a colaborar con ellos, si os van a poner en las publicaciones, eso también es importante de cara a hacer currículum. El ranking yo he puesto cómo cogieron las plazas el año pasado, pero creo que no es importante, porque puedes tener un 50 y el hospital que a ti te gusta o el que te pilla cerca y tú estás a gusto se coge con un 3000. Pero bueno, el año pasado los primeros 10 puestos fueron estos, ¿vale? Pero esto varía mucho de un año a otro. Y el año pasado aquí en Barcelona estos fueron con los números que se cogieron, ¿vale?
El Hospital de Mataró el año pasado por cupo no se cogió, pero hasta el año pasado todos los años se cogió y yo conozco a los que están allí y están muy contentos. Y fuera de Cataluña, tanto el Trueta como el Hospital de Lleida también son buenos hospitales para hacer la residencia. Y nada, mucha suerte, ya está todo hecho, así que os dejo mi email por si necesitáis cualquier cosa, ¿vale?